Tenemos nuevamente la convocatoria de este ciclo para debatir ideas sobre geografía y justamente para reflexionar, discutir con algunos colegas en el marco de la licenciatura en geografía del ciclo de complementariedad curricular. En esta segunda oportunidad tenemos una profesora que es de la casa, que ha trabajado en posgrado en esta universidad y justamente en la carrera de la licenciatura tiene a su cargo la materia de riesgo y territorio. Territorio, riesgo y vulnerabilidad ambiental. Así se llama, es potente el título. Pero es una de las materias obligatorias dentro de la propuesta virtual y justamente el profesor Bozano también colaboró en Introducción a la Ordenación Territorial, que es otra de las materias. Y la idea es que vayamos teniendo profesores de la carrera y también otros profesores, pero por supuesto los primeros son los de la casa. Y de alguna manera insertándonos modestamente a debatir sobre campos tan diversos como puede ser el tema de la ordenación, participación, poder, amor, odio, que nos planteó el doctor Bozano la semana pasada, y en este tema ya entrar con otra perspectiva, que es sumamente relevante en tiempos presentes, que es esto de la temática del riesgo y los territorios vulnerables. Por eso, en esta oportunidad contamos con la presencia de la magíster Adriana Pereira, que es profesora de Geografía, licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Luján, también es magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y ha sido desde más de 25 años una gran estudiosa e investigadora sobre temas que hacen a las sequías y a las inundaciones, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, porque sigue siendo un tema tan relevante, había un profesor que pudimos compartir, el profesor Siragusa, que decía cada vez que estábamos con los ciclos húmedos y el salado hacía su desastre y todo. Bueno, lo único que nos queda es rezar, ¿no? Porque todas las políticas en materia de infraestructura, de manejo estructural de las inundaciones, siempre lo que hicieron fue sumar más las vulnerabilidades porque eran como obras incompletas y siempre por detrás de los eventos. Entonces, ese viejo profesor, en honor a él, ¿sí?, y a la doctora Elena Chiosa, hoy no están más con nosotros, fueron los grandes precursores en entender la dinámica ambiental y social con la misma performance en el diálogo de estas relaciones. Ni la geografía física por un lado, ni la geografía social por el otro, sino muy por el contrario, parados en las coordenadas territoriales. En este sentido, para mí es un gran placer nuevamente invitarlos a presentar este segundo tema de debates en geografías del siglo XXI a la magíster Adriana Pereira. Le dejo las palabras. Sí. Cierto que tiene... Bueno, muchísimas gracias. Ante todo agradecer la invitación a la charla y la invitación a formar parte como especialista del equipo de la ciclo curricular complementario en geografía. En primer lugar, yo quería contarles que yo soy, mi trayectoria tiene que ver, yo estudié en un profesorado terciario y cuando la Universidad de Luján en su momento abrió la licenciatura para profesores, ahí estaba porque a mí me gustaba la docencia y la investigación. Y creo que la oportunidad de ahora que ha abierto la Universidad de Quilmes me parece muy importante. Yo estuve trabajando hasta hace muy poco en institutos de profesorado de la provincia, conozco los planes curriculares y creo que uno puede, es decir, más allá de la docencia, insertarse en la universidad para complementar su formación, fortalecerla y al mismo tiempo seguir un camino que puede llegar a un posgrado, incluso yo llegué hasta una maestría, pero por ahí pueden llegar hasta un doctorado. Eso me parece importante porque uno cuando estudia en un profesorado, por ahí terciario, tiene la sensación que la universidad está allá arriba, que está lejos, y no es tan así. Vale de cada uno, del compromiso, del esfuerzo y de la perseverancia para poder hacerlo. Sobre todo porque en esa instancia, al momento que
digamos, estudié, creo que lo importante a mí, yo tuve la sensación de como que la universidad me abrió la cabeza. Esa es la sensación de incorporar nuevos saberes, interrelaciones, perspectivas de análisis, una visión crítica que quizás era más formal o más estructurada, producto, digamos, de las características por ahí de los planes de estudio. Entonces, por eso me parece importante y agradezco la participación de ustedes para por ahí hoy atravesar un tema que es el tema de los territorios vulnerables, la Pampa bonaerense entre la sequía y la inundación. Hay muchísimo para hablar sobre el tema de riesgo básicamente, pero bueno, había que hacer un recorte y un tiempo específico. Y en este caso, bueno, para comenzar, particularmente esas imágenes que ven ahí son de un mismo lugar. Las del avión no las saqué yo, las sacó una persona conocida, pero esta de la sequía corresponde a la zona del inicio del arroyo Bachimanca en el interior de Buenos Aires en febrero de 2009, y esta es de agosto de 2017, la de la inundación, que abarcó gran parte de la provincia de Buenos Aires. Una forma de abrir el panorama como en un mismo lugar dos fenómenos que son como alternantes en verdad, se han manifestado y cada vez con mayor recurrencia y mayor gravedad o magnitud de los eventos. Hablar un poco de los contextos que hoy conocemos, algunos conceptos que me parecen importantes de incorporar, están dados por lo que es el cambio climático, que se le echa la culpa de todos los males al cambio climático, y en verdad esto significa la variación, digamos, significativa de los componentes en el clima durante periodos prolongados. Y la variabilidad climática son las fluctuaciones que tiene ese clima por fuera, en este caso, de lo normal. Vicente Barros e Inés Camilloni, que son los que hoy están representando a la Argentina en el panel intergubernamental de cambio climático, establecen en su último libro, que es La Argentina y el cambio climático, de la física a la política, que es muy difícil establecer el límite si es el cambio climático o si es la variabilidad climática. Cuando hablamos de cambio climático estamos viendo que afecta tanto la temperatura, la humedad, las precipitaciones, y algunas de las situaciones que comenzamos a ver en estos tiempos tienen que ver con esta cuestión de eventos extremos. O sea, grandes lluvias, grandes sequías, olas de calor, olas de frío, nevadas intensas, o fenómenos que por ahí toman una magnitud en lugares donde por ahí no se han identificado. Entonces, cuando un fenómeno tiene una variabilidad por fuera de lo normal, se denomina anomalía, en este caso desde el punto de vista climático. Para comprender esto tenemos que tener en cuenta la relación territorio-ambiente, el territorio formado por distintos subsistemas, el medio físico, la parte social, la parte cultural, el medio económico, el marco institucional, obviamente la población y la estructura legal. Esto establece de alguna manera un modelo territorial que se plasma en lo que uno ve en una imagen, en un mapa, digamos, en una conformación territorial que de alguna manera está mostrando cuál es el estilo de desarrollo. Y eso, a través del tiempo, desarrolla distintos tipos de procesos. Esta imagen que ven es de las inundaciones de La Plata de 2013, que creo que marcaron un punto de inflexión respecto de lo que vamos a hablar después, que es la gestión del riesgo y los cambios que de alguna manera eran necesarios introducir desde el punto de vista institucional. Algunos de los factores dinámicos que nosotros interpretamos respecto de por qué a veces los efectos o los daños o la agudización de los fenómenos están signados por el crecimiento de la población. Hoy la mayor parte de la población vive en las ciudades se expanden hacia lugares a veces que no tienen las condiciones de aptitud para poder instalarse, en este caso, la población. Esa urbanización rápida a veces carece de la infraestructura básica, caso de desagües pluviales, por ahí tienen la energía eléctrica, el gas, el agua, pero por ahí los desagües o el pavimento en algunos casos no llega. Las presiones económicas globales, en un mundo global cualquier fenómeno suele afectar o impactar en algunos otros lugares, eso quizás desde el punto de vista más social y económico, y por ahí tenemos la degradación y las pérdidas ambientales, es decir, problemas de contaminación, de erosión, problemas ambientales vinculados a las actividades productivas y también a los usos urbanos, a los que se suma
lo que algunos autores denominan cambio ambiental global o cambio climático también. Como yo les decía, esto configura una serie de procesos que obviamente se van desarrollando en el tiempo y generalmente esta dinámica de alguna manera en algún momento se manifiesta o responde de alguna manera. Esta imagen es la ciudad de Luján, acá está la basílica, esta es la ruta 7, esta imagen es de 2012 también, donde la ciudad de Luján, que está a orillas del río, que está en este sector, el río desbordó por las intensas lluvias, sumado a todo este diálogo que Cristina decía, el tema de las obras de infraestructura, la falta, la urbanización, a veces los conflictos que se generan en el manejo del agua, que algo vamos a hablar, y la ciudad es una zona, digamos, vulnerable, el área de la ciudad de Luján, por estas razones, está a la vera de un río. Pero obviamente cualquier población se fundaba, si uno mira desde el punto de vista histórico, cerca de un río por el recurso de agua. ¿Por qué es importante la cuestión de riesgo? Porque hoy en el mundo tenemos muchos desplazados, en general en distintos lugares, por distintos eventos catastróficos. Y en el balance que se hace en los organismos internacionales, nosotros nos encontramos con que la mayor parte de los daños en general, uno pensaría en sismos, en huracanes, no, las inundaciones aparecen inclusive para la Argentina como el evento que mayor daño y gravedad ocasiona en pérdidas tanto de bienes, o sea, pérdidas materiales y en algunos casos obviamente en pérdidas de vidas. Ahí es, digamos, como para mostrar que la problemática no es exclusiva de la Argentina, sino se encuentra a nivel mundial y es una de las preocupaciones de los representantes de los países, cómo prepararnos, cómo adaptarnos hacia un futuro que viene marcado por la alternancia de ciclos, pero con umbrales y eventos de magnitudes significativas. En estos mapas básicamente lo que les quería mostrar, esto es de un mapa de unos informes del Banco Mundial sobre los peligros y cómo se va a organizar, se plantea para el futuro el sistema de seguros a nivel país para el tema de desastres naturales. Esto es muertes por desastres de 1970 a 2010, fíjense el caso de África, Europa prácticamente no, y parte de Asia, cómo aparecen que la cantidad de muertes por estas situaciones es muy grande. Y si comparamos, en el mismo periodo, nosotros vamos a ver los daños, en este caso, aparecen en parte de África, en parte de Asia, pero fíjense cómo cambia en las zonas donde hay mayor disponibilidad de bienes materiales, aumenta el número de daños. O sea que en determinadas situaciones, obviamente los más vulnerables pueden ser los más pobres, digamos, hay una relación entre desastre y pobreza, pero hay determinados tipos de desastres que afectan a todos. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Que algunos se pueden recuperar o pueden sobrellevar estas situaciones con mayor facilidad porque tienen un seguro, porque tienen un resto, y en otros casos la situación es muy distinta. Estos son, como ven acá, inundaciones y sequías también en parte de esos continentes. Bueno, cuando hablamos también de contextos, procesos y conceptos, hay que establecer alguna aclaración entre algunas palabras o vocablos que nos parecen que tienen un significado igual, que sin embargo es diferente. Nosotros hablamos de fenómeno natural y lo definimos como aquel que de alguna manera es parte de los procesos naturales que se desarrollan, sea procesos internos o externos, con los agentes modeladores de la Tierra. Ese fenómeno puede ser o no peligroso. No siempre un fenómeno natural tiene la connotación de peligroso y de ocasionar daño. Cuando hablamos de desastre ya hablamos de un fenómeno peligroso que ha ocasionado daños tanto de bienes materiales o de personas. Y algunos autores como Alan Label lo definen como una situación de crisis o de estrés social. Y el desastre es la actualización del riesgo, es esa cuestión dinámica. Cuando llegamos a un desastre es porque algo en el sistema, si no hubo una prevención, algo falló o superó las dimensiones para las cuales estábamos preparados. Cuando hablamos de amenazas hidrometeorológicas, me voy a enfocar en esas porque son las que vamos a tratar hoy, particularmente estamos hablando de aquellas que tienen un origen meteorológico, como pueden ser las tormentas severas, los vientos, los huracanes, las lluvias intensas, y hidrológicas vinculadas a las crecidas,
a los desbordes de los cursos de agua, o también a veces el desborde o los oleajes provocados por los riesgos costeros en algunas zonas donde puede haber, por ejemplo, huracanes, o en el caso de acá de la zona, las subestadas. Otro de los conceptos es el de vulnerabilidad global, que hoy es una palabra, ahí decíamos en el título, territorios vulnerables. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de esa incapacidad que tienen algunas personas de ser sensible, de sufrir un daño por algún evento y no poder recuperarse de ello. Esa vulnerabilidad global abarca distintas aristas. Una puede ser la física, porque están localizados en un lugar que no es el adecuado; la económica, porque no tienen los recursos para poder sobrellevar determinadas situaciones; la social, que tiene que ver justamente cuando una sociedad no puede agruparse para poder buscar soluciones o para poder ayudarse en un contexto por ahí de crisis. Una vulnerabilidad técnica puede ser, ahí son como 13 las dimensiones que Gustavo Wilczewski, que es uno de los autores que ha trabajado esto y que hoy la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres utiliza, digamos, como concepto. Decíamos la técnica cuando por ahí no tenemos los métodos o los elementos para poder solucionar alguno de los problemas, y así podríamos tener vulnerabilidad educativa, aquella que por ahí si nosotros cuando estudiamos, y por ahí podemos tener el ejemplo de los planes de estudio de décadas anteriores, donde estudiábamos geografía de Europa, de Asia, de África, y la Argentina lo último, y el que llegaba al último del secundario se enteraba de lo que pasaba en la Argentina. Si no conocemos desde desde las primeras instancias de la educación, los riesgos a los que estamos preparados, a los que estamos posibles de ser afectados, es muy difícil que después podamos actuar previniendo en estas situaciones. O sea que la vulnerabilidad es un concepto que es clave al momento de hablar del riesgo en particular. Y cuando hablamos de eventos extremos, hablamos de estas situaciones anómalas que se salen por fuera del umbral que sería de lo normal. Entonces ahí, en el caso de amenazas hidrometeorológicas, podríamos estar hablando de olas de calor, olas de frío, o sea, temperaturas extremas, nevadas fuera de época o en lugares donde no es habitual. Podemos hablar tanto de inundaciones como de sequías, o de huracanes, tornados o vientos fuertes, ciclones o tormentas tropicales, que a veces se dan fuera de un lugar o fuera del momento o con una intensidad diferente a lo normal. El panel intergubernamental de cambio climático, el panel internacional, en los distintos estudios que viene haciendo desde hace ya 2 décadas, va preparándonos y viendo que los escenarios que de acá a un futuro se van a dar, estos fenómenos se van a agudizar. Y en algunos casos tienen que ver con esta cuestión del aumento de las temperaturas, el efecto invernadero, en otro con los ciclos solares, con lo que se llaman los ciclos de Milankovitch. Digamos que si hay tormentas solares, las inundaciones tienen un vínculo y eso también se relaciona. Es decir que cuando analizamos uno de estos temas tenemos que ver qué pasa en el contexto y cómo se desarrolla esto, porque aisladamente no se puede estudiar estos temas. Y otro es ver cómo impactan estos fenómenos en las distintas escalas. Muchas veces hablamos desde lo global, como hablábamos del cambio climático, la escala continental. Estas semanas hubo unas tormentas y unas inundaciones importantes en algunos países de Europa. En el orden nacional, este fin de semana tuvimos tormentas importantes y en el caso de la provincia de Buenos Aires tuvimos una tormenta de granizo en General Villegas que dejó pérdidas en 175.000 hectáreas, se perdió lo sembrado, y en pérdida también de ganado por el tamaño del granizo que tenía. Es decir, lo que tiene el granizo que por ahí afecta a bandas pequeñas, pero donde cae realmente los daños son significativos. Decíamos de lo nacional también, y desde la mirada nacional vamos a ver un poco cómo se prepara el país desde la gestión pública para encarar el futuro y poder trabajar estos temas desde la gestión y desde las distintas instituciones, sería la parte de los municipios, la provincia y la nación, para organizar tanto a la población como para organizar y administrar tanto lo que es la prevención, la mitigación, preparación, alerta, evacuación, etcétera, cuando en este caso corresponda.
porque por ahí un fenómeno como el del otro día, que solo la tormenta afectó gran parte de Buenos Aires, de la provincia, pero quizás Saladillo tuvo poco de granizo, pero Villegas fue un área muy afectada. Entonces, desde lo general no se percibe la dimensión, pero en el ámbito local donde ocurre ese evento, los daños y digamos, las consecuencias tienen un impacto significativo. Entonces decíamos, ¿son fenómenos naturales solamente los que ocurren? ¿Qué relación tienen estos fenómenos naturales con las actividades y todos los cambios que por ahí ejerce la población? Cuando hablamos de inundación, ¿de qué hablamos? La OEA, por ejemplo, define a la inundación como una situación de exceso hídrico, o sea, una mayor cantidad de agua. Y si hablamos particularmente en la provincia de Buenos Aires, Fuschini Mejía, que fue un investigador del Centro de Hidrología de Llanuras, habla de inundaciones por desborde de cauces, por anegamiento o inundaciones mixtas en donde se combinan estos dos factores. Y si hablamos de la parte costera de Buenos Aires, tenemos la inundación que se da por efecto de los vientos, como es la sudestada. Y cuando hablamos de sequía, ¿cómo definimos una sequía? Yo les podría decir que una sequía en general es una situación de déficit hídrico, es decir, que llueve menos de lo normal. Pero ¿cómo sabemos cuánto menos es una sequía y qué es aridez? ¿Qué lo diferencia? Generalmente se toma la Organización Meteorológica Mundial que la sequía se define cuando llueve menos del 60% de lo normal. Pero eso tiene que ver, cuando profundicemos un poco, cómo es esa distribución de las lluvias. Hay distintos tipos de sequías y vamos a ver que, por ejemplo, para el Instituto Inglés de Meteorológico, británico, una sequía la definen cuando deja de llover 15 días. ¿Por qué? Porque es una zona donde llueve permanentemente todo el año. Entonces, para ellos, 15 días de lluvia ya estarían marcando una situación de sequía. O sea que este concepto a veces es relativo según el contexto en el cual uno lo analice. Pero de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, es básicamente cuando llueve menos de lo normal, de lo que debería llover en esa zona. Entonces, hoy hablamos un poco de fenómenos alternantes. Generalmente cuando uno investiga, nos encontramos, y vamos a ver después, un montón de datos de inundaciones. Y empezamos a investigar sequías hace unos años también con Cristina, y de sequías muy poco. ¿Por qué? Porque hay una situación, un fenómeno que en verdad no estaba identificado como un problema, si bien se sabía que había periodos secos, las crónicas de los viajeros, distintos relatos, pero no estaba identificado y reconocido como un problema o como una situación de desastre natural. Y en este caso creo que es importante destacar alguna de las frases de Ameghino. Tiene las secas y las inundaciones de Ameghino, si ustedes buscan en internet, es muy rico para leer. Se escribió en 1877, después de una gran inundación que afectó a la provincia de Buenos Aires por un evento niño. Y una de las frases que yo rescaté, él dice, si se hiciera un cálculo de los millones de pérdidas que en los últimos 30 años, está hablando en 1877, ¿no?, han producido las inundaciones por una parte y las secas por la otra, se vería indudablemente que los perjuicios ocasionados por las últimas depasan o superan en este caso a los que han producido las inundaciones. Y a uno le parece que las inundaciones, cuando uno ve las imágenes, tienen consecuencias mucho más graves. En verdad vamos a ver que la problemática de las sequías es que hace que uno no las vea hasta que la magnitud o la gravedad llegue a ser realmente muy alta. En cambio, la inundación tiene otra visión. Y para ubicarnos vamos a hablar un poco primero de inundaciones y después de sequías para terminar después hablando un poco de la gestión del riesgo. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Fíjense, esto es de Ministerio de lo que era Planificación Territorial, década del 90, un mapa más o menos de acuerdo a la magnitud como han sido las inundaciones. Década del 2000, fíjense que de alguna manera como determinados intersticios se van llenando y va cambiando. Y pensemos 2000, hoy estamos a 2018. Si nosotros tuviéramos un mapa más actualizado, tenemos algunos sectores de acá, tenemos la zona de Comodoro Rivadavia, otras zonas de Misiones, otras zonas que estarían incorporándose a este mapa. Con lo cual es un problema que está vigente, que por ahí no se da permanentemente o todos los años, pero el cual sabemos que va a ser recurrente. Por lo tanto, no puede estar en el olvido de la gestión pública, porque cuando llega
actuar en la emergencia es tarde. Es tarde por las pérdidas, tanto humanas como materiales, y por todo lo que ello significa. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que curar, ¿no? Y ese dicho creo que es bastante cierto. Acá van a ver unas imágenes, algunas son mías, otras no. Esta, por ejemplo, no, pero son de la misma zona, el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. 1985, esto es la ruta 226 que une Bolívar o Olavarría y si van de la provincia de Buenos Aires une General Villegas con Mar del Plata. Es una ruta que atraviesa en diagonal toda la provincia. Esa ruta se tuvo que dinamitar en el 85 porque de esta zona el agua se iba a la ciudad. La década del 80, ustedes algunos son muy chicos, fue una década donde las inundaciones estuvieron en todo el litoral, la Mesopotamia, la región chaqueña, la región pampeana, fueron extremadamente graves y eso también marcó una situación particular en la Argentina. Esta imagen es a 1 kilómetro de ahí, 2009, una nevada muy intensa, con 10 grados bajo cero de temperatura y 16 grados bajo cero de sensación térmica en ese momento. No se puede explicar la magnitud de eso que fue distinto, porque acá nevó en 2007. Esto es 2008-2009, 5 kilómetros de esa zona, esto es el Arroyo, que es un tributario del río Salado de la provincia de Buenos Aires, totalmente seco y parte de una laguna. Esto es en el año 2000, me fui de orden, en la misma zona del Arroyo que estuvo inundado, donde ya se había hecho una obra porque estos caminos con la inundación que eran de tierra quedaban cortados. Y esto es la misma zona, 2012, y la imagen se repite en 2017. Esto es una vista aérea. Esto que ven acá es la ruta 226, el terraplén de la ruta. Por ahí se pierde la definición un poco por la luz. Acá atrás se ve, sería el Arroyo, el Bachimanca. Esto que ven acá es la estación de tren, que la construyeron los ingleses, por lo tanto su cota, la estación no se inundó. Y digamos, esto es el resto de la zona donde vive gente y donde también tenemos acá hay una escuela que se podía llegar con ciertas precauciones. ¿Esto qué me está diciendo? La alternancia en una misma zona con diferencia de tiempo, quizás las sequías cuando llegó la de 2009 había habido algunas hace unos años, pero la magnitud cada vez es mayor y las consecuencias, como todos vemos, son bastante graves. ¿Por qué ocurren los desastres? O sea, son parte en algunos casos de un fenómeno natural que por ahí se ve agudizado por situaciones extremas, se ven agudizados en el caso de las inundaciones por la famosa corriente del Niño o el evento Niño o fenómeno ENSO o la famosa corriente de la Niña, que es la que un poco nos orienta a las sequías. Pero también a veces la magnitud de los daños y de las pérdidas llega por el pensar que no va a ocurrir. A veces los ciclos de gestión de política o de gobierno son cortos y como una inundación a veces la recurrencia es cada 10 años, cada 20, hay una visión todavía cortoplacista que por ahí empieza a modificarse a partir de la recurrencia en las últimas décadas que empezamos a ver que estos fenómenos se reiteran. Otro es el carácter extraordinario. Un argumento a veces muy utilizado es decir, es imprevisible, no iba a pasar, no estaba en los registros que podía repetirse y sin embargo vemos que en algunas cosas hoy los sistemas de alerta temprana, los radares, los satélites nos dan mucha información que con tiempo bien analizada puede establecer sistemas de alerta. Otro es el débil rol del Estado en cuanto a lo que son los sistemas de alerta temprana, en la prevención, la mitigación, que por ahí vemos San Antonio Areco 2009, el interior de Buenos Aires el año pasado, que tomó una magnitud que superó a la del 2012, aunque ustedes veían una imagen recién. Luján, por ejemplo, Comodoro Rivadavia. Fíjense, Comodoro Rivadavia no es el tema de esta charla, pero es un caso extremo, anómalo, a lo que por ahí es particular de esa zona. Y a veces pensar la definición de desastre como producto y no como proceso. Cuando definimos al desastre como producto, es como que el desastre surge de la nada, como una galera. Pensamos que no iba a pasar y apareció esto. Entonces, ¿qué se hace desde la gestión cuando lo consideramos de esa manera? La gestión está concebida como para actuar en la emergencia. Empezó la inundación, vamos a asistir. En cambio,
cuando nosotros hablamos como proceso, sabemos que hay una construcción social del riesgo en esta ecuación que está comprendida por la amenaza y la vulnerabilidad, y en esa ecuación entran todas esa construcción social, qué uso se hace del espacio, qué modificaciones, qué cambios, qué es lo que hace la población o desde el Estado, como hablaba la profesora, la cuestión de la infraestructura como una de las medidas estructurales que puede ayudar a evitar o mitigar en este caso los efectos. Entonces muchas veces la tardía actuación en la emergencia y eso vinculado al estilo de desarrollo que quizás en las ciudades lo podríamos ver en esos procesos de urbanización rápida, donde se ocupan tierras que por ahí hay limitaciones desde el punto de vista físico y en el caso de las zonas por ahí agropecuarias, por la intensificación del uso del suelo, el avance de la frontera agropecuaria en una zona que por ahí sería más ganadera o más forestal con la agricultura, la falta de cubierta vegetal de los suelos, es decir, hay una serie de factores de orden natural que marcan un poco el estilo de desarrollo y tienen una incidencia cuando se vincula ese uso del suelo con un evento de estas características. Entonces, eso se da en un espacio, obviamente en un tiempo, y por eso hablamos de riesgo como construcción social y el desastre también como producto de ese riesgo, que el desastre sería la manifestación de ese riesgo, como una consecuencia directa de estas situaciones. ¿Qué es lo que cómo se ha dado la gestión de riesgos? Es decir, hay dos grandes líneas de pensamiento que han estado vigentes durante décadas y una va modificándose a la otra a partir de las necesidades y de los fracasos anteriores. Una es el paradigma fisicalista, que es un paradigma que estuvo vigente y sigue en parte todavía aún, basado más en una visión más ingenieril, con una solución técnica. Tengo una inundación, hago una alcantarilla, hago un canal, hago, no sé, una obra de ingeniería y pensamos que con eso ya está. Eso es una parte, es una medida estructural, pero no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran? Fíjense, al desastre como algo impredecible, inmanejable, entonces una vez que tenemos el problema, actuamos y la solución es técnica. En ese paradigma la población prácticamente tenía una pasividad. Y esto es propio de lo que fue la década del 60, más o menos, con el auge de las ciencias duras, el estudio de la amenaza, estudiábamos el sismo, estudiábamos la inundación, estudiábamos la sequía, pero no sabíamos nada de esa dinámica y esas relaciones entre la sociedad y el ambiente. Entonces la solución la pensábamos, llueve tanto, hay que hacer tal obra, sin pensar lo que pasaba o qué actividades se desarrollaban alrededor. Entonces, particularmente, ese tipo de paradigma estuvo vigente y sigue en parte en algunos lugares hasta hace muy pocos años y es un proceso largo de cambio. Entonces, las defensas civiles de muchos países de Latinoamérica, como en otros lados, estaban basadas en esa acción, en la emergencia y en buscar una solución técnica. No está mal buscar una solución técnica, pero no es la única que podemos tomar, no nos alcanza con eso, básicamente. Entonces tomaban al desastre como un producto de la coyuntura, entonces el plan de emergencias para, digamos, atenuar la inundación. A partir de los 60, 70 y un poquito más, hay una influencia desde la sociología norteamericana que empieza a tomar la concepción social de los desastres, es decir, tomarlo como procesos y no ya como productos o la conjunción de ambos. ¿Qué significa esto? Que el rol de la vulnerabilidad en todas sus dimensiones para este tipo de situación va a significar en parte, va a ser protagónico. Entonces no vamos a hablar solo de la amenaza, sino cuáles son las condiciones de vulnerabilidad en las que está ese territorio, esa población, cómo puede afectarse en la conjunción amenaza-vulnerabilidad como una ecuación cuyo resultado es el riesgo. Este punto de vista hablamos y llegamos a lo que es la construcción social del riesgo. Es así que 1983, Wichmann y Timberlake, que son dos autores que trabajaban en Asia y en África, hablan de que los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. O sea, vinculados obviamente al estilo, y son los primeros que de alguna manera, después Wiltshire con su trabajo de vulnerabilidad global, van a encarar
esta visión de tomar la parte social y cómo de alguna manera lo económico, lo social, lo cultural tiene una connotación directa con la generación o la presencia de un desastre. Esto como para contextualizar y entender un poco qué pasa en Buenos Aires de alguna manera y qué pasó con las sequías y las inundaciones. Bueno, acá es simplemente los años para poner un poco a partir de distintas fuentes históricas, de Diana Durán, que estuvo trabajando con fuentes de actas del Cabildo, Moncaut, Olivier y otras fuentes u observación directa, ver que en la provincia de Buenos Aires básicamente y en Argentina y en Sudamérica inundaciones tuvimos registradas desde la época de 1700, fíjense en adelante. O sea que sabemos que es parte de esta cuestión recurrente, a veces con periodos de retorno más leves, a veces con periodos de retornos más lejanos, pero que de alguna manera el problema está presente. Algunas de las situaciones están dadas por ahí del 60, que se marcaba como un ciclo más seco, el 70 se pronosticaba que iba a ser más seco y terminó atrasándose y siendo un ciclo más húmedo, y después llegamos al 80, que fue como digamos, de un gran impacto, porque yo les decía recién, Mesopotamia, la región chaqueña, la región pampeana, estuvieron superadas por la cantidad de agua y de las precipitaciones que se dieron también aguas arriba. Estas imágenes son, por ejemplo, son más recientes. Esta es una zona del partido de Bolívar el año pasado, por ejemplo. Esto es toda una zona de silos en una zona rural que casi no queda comunicación. Esto es en el partido de Alvear, provincia de Buenos Aires. Alvear es un pueblo chico y esta es la cárcel de Alvear. El agua estaba allá por distintos lados y los accesos limitados. Y esta es una visión desde la zona de Tapalqué, también el año pasado, una vista aérea. Hay una persona que cada vez que hay fenómenos sale a volar y saca muchas fotos y las comparte, que la verdad nos brinda a nosotros un gran aporte, porque ver desde el aire no es lo mismo a veces que tener la dimensión o de la magnitud, digamos, de lo que realmente implica esa cobertura de agua, porque esa agua se desplaza o se infiltra hasta donde puede, se desplaza y llega a algunos lugares o ciudades. Algunas cosas como para ir centrándonos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es un mapa común donde podemos ver un poco cuáles son las vertientes hídricas, el sistema de las encadenadas, el arroyo Vallimanca que yo les marcaba recién, el río Salado. Acá tenemos toda una serie de canales y tributarios, los que nacen en las sierras de Tandil y Ventania. Y esto de la parte hidrogeológica un poco nos muestra en las flechas esta zona que es más arreica, esta zona que sería la de las encadenadas, que era una zona sin desagüe y a partir de las obras se transformó. Entonces ahora hay otra serie de inconvenientes, porque decíamos, lo natural es una cosa, pero el hombre durante todas estas décadas ha hecho canales, diques, ha puesto bombas y ha cambiado esa dinámica natural. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces es tan anárquico el sistema que tenemos una parte del riesgo que no se puede calcular, que es la incertidumbre, porque desconocemos realmente cómo se va a comportar el sistema en determinados escenarios. Entonces, eso resulta muy difícil y solo se ve cuando llega un evento de características importantes. Acá tenemos el río Salado, decíamos la zona del Salado de Vallimanca, la zona de la Pampa Ondulada con los ríos, arroyos que desembocan en la zona del río de la Plata, como para centrarnos. Y bueno, ¿por qué es alguna de las características que encontramos en la provincia de Buenos Aires y que nos marcan un poco cuál es la parte de inundación? Cómo estas racionalidades de ocupación espacial interactúan con ese ambiente en el cual está una población y de alguna manera se desarrolla ese proceso de construcción social del riesgo. Y acá hablo no solo de áreas rurales, sino también urbanas. Por ahí tenemos todo el conurbano que tiene una particularidad, que es ese ejido urbano, donde el cemento empieza a ser el protagonista, dejando de lado los espacios verdes para la absorción. Y en general lo que uno identifica en la provincia en su totalidad, en las zonas por ahí más críticas, son en esos escenarios la degradación ambiental, a veces por un mal manejo, un mal uso de suelo, falta de limpieza de alcantarillas, canales que están tapados, que tienen árboles que han crecido. Es decir, también hay un abandono de la parte de lo que sería mantenimiento de las áreas. El extractivismo agrícola, en su momento el auge de la soja, marcó un desplazamiento de otro tipo de cultivos
una cuestión económica, de precios, de mercado, de rusticidad, podríamos decir, de la soja, como también de el desplazamiento, digamos, de los rodeos ganaderos, porque obviamente el periodo de retorno de un cultivo son 6 meses y un rodeo ganadero, según cuál sea la finalidad, lleva de 1 año o 2 años a mucho más, ¿no? La fragmentación social, es decir, cómo se dan esos procesos, en parte de las características de la población que vive en cada uno de esos lugares, las condiciones en las que vive la población, los servicios básicos que tiene, en algunas zonas más del interior, el tema de los caminos es fundamental, no solo para la producción, sino para llegar a la escuela rural o para salir de las casas y para poder, digamos, comunicarse o abastecerse en periodos críticos. Y como yo les mencionaba recién, es muy clave y muy importante en lo que se vio en las inundaciones del año pasado, las intervenciones en los sistemas hídricos. En un periodo de seca no pasa nada porque como no hay agua, nadie se entera, algunos hacen obras, canalizan, derivan. Y cuando llega una inundación uno detecta, y hoy por hoy con el Google Earth eso se puede ver desde una forma muy gratuita, es decir, cómo se ha modificado esa red, cómo se ha hecho una serie a veces de canales de salida de agua y cómo durante la inundación, en esa cuestión del sálvese quien pueda, todos tratamos de sacar el agua para algún lado. O sea, desde un lado uno ve los conflictos intermunicipales porque hay que sacar el agua para la zona de desagüe y nadie quiere recibir el agua y se crean situaciones realmente conflictivas. Y dentro de las características vemos estas expresiones extremas que yo les comentaba. A veces en la provincia cuando uno analiza en algunos lugares la estadística de más de 100 años que tenemos del servicio meteorológico y analiza mes por mes, año por año, etcétera, hay años que uno dice, si llovió menos en el total del año que otro año y estamos inundados. ¿Qué pasó? Entonces uno empieza a analizar que por ahí la lluvia se concentró en 1 mes o 2 meses, que cayó mucha agua en esos y en el resto no, pero eso bastó para que el sistema no pudiera absorber por infiltración, escurrir, o por ahí esas lluvias cayeron en abril y mayo, que no hay tanta evaporación, los días son cortos y las temperaturas son bajas y esa agua quedó allí. O como pasó en la década del 80 al 85, donde ya los suelos estaban saturados por tanta lluvia que no absorbían más. Entonces esa agua no escurría. Y si a eso le sumamos que parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, la pampa arenosa tiene médanos fósiles. Y esos médanos tienen una forma de cubetas de deflación, o sea, formadas por el viento, donde para el lado que tienen que escurrir la cubeta, digamos las dunas parabólicas que le llaman, son altas. Entonces el agua no puede seguir su curso y queda estancada. Entonces ahí, si no hay obras, o no hay evaporación o infiltración, el agua se queda mucho tiempo. Entonces hay una cuestión topográfica, natural, que de acuerdo a las zonas de la provincia, que es un mosaico muy diverso, la provincia de Buenos Aires, tienen características particulares en su conjunto. Y otro, bueno, es a veces la insuficiente intervención del Estado, que de alguna manera empieza a tomar cartas en el asunto ya desde la década pasada, con distinto al plan de reducción de riesgos que se sigue en estos años trabajando a nivel nacional. Esta otra de las características, uno ve los ciclos, o sea, empiezan a repetirse en vez de cada 10 años, cada 5 años, cómo esto se da, qué regularidad tiene. Llega la inundación y es algo que ya se sabe, es como que uno lo toma como algo que ya es parte y empieza a naturalizarse el problema de tal forma que quizás no se le da la relevancia que tiene en la función de lo que es la prevención y la mitigación. Las diferencias entre lo rural y lo urbano son importantes. En uno de los distritos el año pasado con la gran inundación, la inundación era muy grave, se estaba evacuando parte de las zonas rurales, el ganado pequeño, que se podía transportar o sacar, y cuando uno hablaba con los de Defensa Civil que tenían el contacto, digamos, con lo que es el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, en la medida que los cascos urbanos de las ciudades cabeceras del interior no se inunden, el problema no era grave. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales como que aparecía minimizado porque vive poca gente o, digamos, el problema desde el punto de vista de la gestión estaba concentrado solo en el área urbana. Con lo cual a veces la sensación de esos pobladores que viven en zonas rurales eran como que se sentían como de segunda, ¿no? Que no los tomaban en cuenta porque realmente
ha habido pueblos totalmente aislados por 20 días donde no podían llegar, por ejemplo, servicios de salud. Entonces, una de las cosas que es importante, que no se ha utilizado tanto, es la formación de los comités de cuencas que se dio en la década del 90, las cuencas hídricas, y por ley están conformados, pero como no estaban funcionando. Desde hace 2-3 años están reuniéndose entre municipios y todo, con lo que ello significa que los puntos de vista de cada uno, los beneficios, cuesta a veces en un momento de conflicto, y se está tratando de fortalecer eso para tratar de una resolución a una escala local o microrregional, por decir así, ¿no? Y no desde un escritorio, por ahí desde una ciudad donde se puede tomar decisiones, como puede ser la ciudad de La Plata para la provincia de Buenos Aires. Y lo que también fuimos identificando es que por ahí tenemos muy buenos informes técnicos, el INTA, el Instituto de Clima y Agua, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, tienen mucha información muy buena, pero que en determinados momentos esa información muy buena no llegó a los decisores políticos para tomar medidas con tiempo. Es decir, porque uno entra hoy a la página del Servicio Meteorológico, entra a la del INA y otra y tenemos las alertas, tenemos un montón de información, pero en determinado momento eso es lo que se llama permeabilidad político-técnica o técnico-política, y por eso yo puse acá impermeabilidad. Es como que los estudios están, pero hay una cuestión entre el vínculo o la comunicación que en determinado momento costaba un poco más, pero que ahora es necesariamente una prioridad, porque están en juego un montón de personas. Esto es un pueblo también de provincia de Buenos Aires, aislado en el 2012, el pueblo está acá. Estas son algunas imágenes del 2012, fíjense, estos 27 de agosto, la zona del Valle Manca, acá parte de tributarios del Salado, y acá como ya a prácticamente 15 días el agua ya había bajado. Es una imagen de INTA, de Clima y Agua. No sé cómo voy con el tiempo. No, muy bien. Tengo para... ahora en un ratito. Igual estamos, voy a apurar un poco por tiempo. Por ahí algunas cosas las salteo porque ya las fui nombrando, tema de corriente del Niño. Una de las cosas que, por ejemplo, Mabel Rusticucci, que es una investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, llega acá a Argentina, es que hay un aumento de precipitación de días con precipitaciones mayores a 10 milímetros. Por ahí a nosotros 10 milímetros, para lo que llueve a veces 30, 40, 70 acá, es poco, pero en la estadística de muchos años es algo relevante, ¿no? Bueno, hablamos de la variabilidad, los daños. Otra es el corrimiento de la isoyeta de 600 milímetros dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, se ha ido más al oeste, y en los últimos años ¿eso qué provocó? Que teniendo en cuenta los bajos precios de la ganadería que tuvieron en determinado momento, el desplazamiento y el reemplazo por la agricultura. ¿Qué pasa? Esa isoyeta se corre durante un tiempo, pero por ahí después vuelve a su valor normal, que por ahí es menor. Y entonces nos encontramos con muchas pérdidas en agricultura cuando en verdad originalmente la zona no era agrícola, era de una aptitud ganadera por las características de las lluvias. Entonces hablamos de una vulnerabilidad ambiental y territorial y una puesta en valor de espacios anegables. Muchos espacios que durante años estuvieron con agua, cuando bajaron las aguas se volvieron a ocupar. ¿Pero qué pasa? 5 años después, 2012 a 2017, las intensas lluvias en las altas cuencas, lluvias en la misma cuenca hicieron que de nuevo se inundaran. Entonces ahí aumentó la vulnerabilidad decíamos, desde el punto de vista productivo. Y otra es también, decíamos, la retracción ganadera, la sojización y las obras de infraestructura viales y clandestinas, hidráulicas, perdón, oficiales y clandestinas. ¿Por qué? Porque están aquellas obras como son las rutas o los ferrocarriles, que son un terraplén, que constituyen a veces un dique al escurrimiento del agua, las vías del ferrocarril también, pero también hay otras obras, como decíamos, que se hacen tanto de terraplenes como de canales para sacar o evitar que el agua ingrese. En estos últimos años, lo que ha sido la Dirección Provincial de Hidráulica, a través del relevamiento satelital y del Google Earth y otras imágenes, ha ido detectando estas obras clandestinas y las ha ido sacando en la medida de lo posible. Entonces hay mucha judicialización, digamos, de los conflictos de este tipo en cuanto a aguas. Y por ahí algunos de los que podemos contar
Esto es, por ejemplo, las lagunas encadenadas del oeste, capaz que la más conocida para ustedes es la de Pecuén, Carué, un centro turístico, que en la década del 80 tuvo 8 metros de agua por encima, es una cuenca reica originalmente y es la zona más deprimida de la provincia. Pero bueno, en algún momento, y esto es interesante para ver el diálogo territorial de lo que pasó, Pecuén en la década del 50 ya era famoso por sus aguas mineralizadas, con mucho potencial para la salud, y se potenció en un proyecto turístico. De hecho, el tren de Constitución a Carué era una constante para llegar en esa época a esos lugares. Cuando se avecinaba un ciclo seco en la década del 60, fines de los 60, claro, el proyecto turístico peligraba. Entonces no tuvieron mejor idea que hacer un trasvase de agua desde esta zona a la zona de las encadenadas. De agua dulce, hablamos que Carué tiene aguas saladas, y hay una serie de obras. Se hizo esta obra, que es el canal Ameguino, por Ameguino lo destruyeron ahí. Se hizo este canal que les permitía llevar agua de las sierras a la parte turística para que no se perdiera el proyecto. Pero claro, llegaron los 80 y empezó a llover, a llover, a llover, y el agua de acá, de las sierras, iba para allá. Y esta zona era baja y no tenían de salir. Y así fue lo que pasó con Pecuén. Pecuén hoy, aunque les parezca mentira, en la zona del lago, que tuvo un montón de conflictos, acaba de inaugurar un parque turístico, que es una de las contradicciones, digamos, de las situaciones. No se me ocurrió poner la imagen en ese momento, pero para que se den idea, este es el sistema, acá tenemos canales, acá tenemos tributarios, pero hay cursos que han sido canalizados. ¿Y esto qué significa? Que esta zona, que no tenía escurrimiento, salida de agua, tiene una serie de 7 bombas que saca el agua. El agua que de acá iba a esta zona dejó de ir por un tiempo, iba acá. Pero ahora, el canal Ameguino, cuando fue esa inundación, se cerró. Y esa agua siguió fluyendo subterráneamente, porque desde el punto de vista hidráulico, digamos, es muy difícil cambiar el sistema. Entonces, por un lado, cuando llueve mucho, de acá tenemos bombas. Y cuando llueve mucho, acá el canal está cerrado y esta agua llega acá. Entonces, lo que yo les mostraba, algunas imágenes de Bolívar, esas de 2012, significa que el agua que antes llegaba en distintos días, más lenta, por cómo llovía y por la circulación normal de escorrentía, hoy llega toda junta. Entonces, eso ahí tenemos que ver esa intervención social y esa construcción social del riesgo. Claro, ellos sacaban el agua. Ahora hicieron acá, hay otra obra que es el Partidor Piñeiro, que se está terminando de hacer ahora y que va a acelerar. El problema es la aceleración de la llegada de agua, con lo cual hay una serie de negociaciones y de conflictos. O sea, para que se den idea de lo que es la construcción social y cómo la dinámica natural ha sido modificada. Estas son imágenes satelitales adaptadas, donde ustedes ven agosto 2017, del 1 de agosto es esto, y esto es del 17 de agosto del año pasado. La mancha me está indicando la cantidad de agua acumulada en ese momento, 400 milímetros presente. Y todo esto es pampa deprimida, todo esto de alguna manera llegaba acá. Entonces, vemos cómo van cambiando las situaciones. Voy a apurar un poco. Esto es un dato de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca que me pareció interesante de ver. Los colores del mapa no tienen nada que ver, es una regionalización bonaerense, pero para septiembre de 2017, por ejemplo, Bolívar tenía el 66% de la superficie total de partido bajo agua. Hipólito Yrigoyen, que es este partido, acá, fíjense, el 66, Tres Arroyos tenía el 58, otros el 57, es decir, que la provincia de Buenos Aires, fíjense, hasta Azul el 26, esto va del 66 al 26 porcentajes de superficie de partido cubierta de agua. Todo eso tiene un impacto más allá de lo natural, en lo económico, que hoy todavía, y encima en el verano hubo una sequía, tiene un impacto social y económico muy grave para todos los pueblos de toda gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y eso también es importante de ver, no solo ver lo que pasa en el momento, en el durante, sino qué pasa después. ¿Qué estrategias tenemos para poder sobrellevar esa situación o cómo se ayuda, cómo se sale adelante? Ahí me pasé una. Bueno, algunos efectos: pérdida de bienes personales, aislamiento de pobladores, pérdida de días de escuela, aislamiento de escuelas, relocalización. En algunos casos los que tenían WhatsApp u otros se daban las clases por ahí porque no se podía entrar ni salir, los caminos estaban en gran parte o destruidos o llenos de agua.
El éxodo rural urbano, yo también en la tesis de maestría estudié la inundación del 85 en el centro de la provincia. Ese éxodo de la gente que se va en la inundación, en muchos casos no vuelve más a vivir. Hoy por hoy, que por ahí todavía en la zona rural no hay muchos servicios, en algunos lugares no hay ni luz, hoy por hoy en algunos lugares ya hay internet y otras cosas, por ahí la gente se queda, pero el éxodo rural urbano se van a la ciudad y no vuelven. Entonces el campo se va quedando sin gente, ya ni siquiera los puesteros tienen a la familia, que antes las escuelas rurales tienen muy poca cantidad de alumnos, y desde el punto de vista productivo, bueno, la imposibilidad de sembrar o de cosechar, en ese momento, incluso ahora, todavía en algunos lugares, porque no hay piso, las napas freáticas están muy altas, entonces las máquinas se encajan. Emigración de ganado por venta forzada, o sea, cuando viene el evento hay que sacarlo, ya sea por sequía o por inundación, porque o no tienen agua o no tienen que comer, y cuando hay mucha agua tampoco, y aumenta el tema de enfermedades, problemas de preñez, disminución, hay una autorregulación en los animales donde o abortan o no quedan preñados, problemas, decíamos, de sanidad, a pesar de que estén vacunados, pérdidas de infraestructura, destrucción de caminos. Aunque les parezca mentira, esto es un dato que no figura en ninguna estadística. Las mayores pérdidas se dieron en vehículos, en el sentido de que todos los vehículos por ahí más nuevos que tenían sistema electrónico se llenaba de agua, entraba agua, y los mecánicos tenían trabajo de muchas maneras, porque tanto también con las máquinas fue algo que sorprendía la cantidad, digamos, de pérdida, ¿no? Destrucción, decíamos, de caminos, en muchos hubo que rehacerlos, en otros hubo que acondicionarlos o establecer alcantarillas o sistemas de desagüe, porque el agua, al pasar con mucha velocidad, erosionó de tal manera que era como una arrollada, o sea, una velocidad importante, y pérdida de fuentes de trabajo que hoy están. Contratistas, servicios, venta de insumos, puesteros, o sea, la inmigración provocó una serie de cosas que hoy todavía, como esto es reciente, esto es del año pasado. Este es el arroyo, fíjense, Vallimanca, el puente de la ruta 226, que en la inundación del 85 tenía 22 metros, hoy tiene 122 metros, y así todo, fíjense, cuando yo les hablaba hoy de inundaciones por desborde de cauces y anegamiento. El río acá, el arroyo. Y acá tenemos desborde y anegamiento, porque como esa zona es muy plana, el agua queda hasta que no evapora o infiltra, ¿no? En algunas zonas. Me quedan, no sé el tiempo, Cristina, vos me decís. Otro es que el Estado a veces llega tarde cuando todo está perdido, los conflictos entre pobladores, peleas. En algunos casos ha servido como ventana de oportunidad para que los vecinos se reúnan y traten de buscar soluciones en comunes. Hay cuestiones de solidaridad muy importantes en el momento de la inundación, porque algunos llegan con el tractor a un lado y el auto queda guardado en un lugar, o donde puedan llegar, o a caballo, o a veces en bote. Ha habido casos de llegar en bote a algunas zonas por las calles, por la cantidad de agua, pero los conflictos son una constante, porque siempre hay alguno que tiene o más grande, más poder, o más preparación, o mayor superficie, de alguna manera quiere salvarse. Pero bueno, hay algunas actitudes en cuanto a esta cuestión de gestión participativa que resultan valorables para el futuro. Otro es el conflicto entre municipios. Hay negociaciones, pero claro, como decíamos antes, yo quiero sacar el agua porque de alguna manera tiene que seguir su desagüe y el otro no la quiere recibir. Y entonces hoy se están discutiendo varias obras de infraestructura que ya están prácticamente al momento de ejecutarse, pero no están todavía consensuadas entre municipios. Pérdidas económicas en los comercios, disminución de ventas en todo tipo de comercios vinculados en pueblos o ciudades que tengan una actividad agropecuaria alrededor. Falta de acciones por prevención en parte del Estado en algunas cosas, mantenimiento de caminos, canales y alcantarillas, porque hemos fotografiado árboles en el medio de un canal o de una alcantarilla. Uno dice, bueno, ¿cuánto hace que no pasan para limpiarlo? O por ahí empiezan a limpiarlo en el momento de la inundación, que por ahí ya muchos lugares tienen agua. Entonces, esas serían una de las caras. Me faltan 5. Sí, está bien. Pero quiero hablar un poquito de la sequía. Esas serían algunas de las caras de la inundación y de la sequía, porque no es menor, sin embargo sí aparece menos en los relatos. Hay que decir algunas cosas. En las definiciones ya más o menos las di. El déficit de contenido del agua en el suelo. Las Naciones Unidas reconocen a las sequías en la década del 90 como un problema.
Ni siquiera estaba en el primer sistema federal de emergencias de Argentina hace unos años considerado. Y en este sentido es importante ver que la sequía tiene una serie de características. Una es la sequía meteorológica, que está vinculada a las cuestiones de menor precipitaciones y altas temperaturas. Otra es la sequía agrícola, cuando nos encontramos con menor contenido de agua en el suelo, estrés hídrico de plantas, la napa desciende y entonces las plantas no tienen cómo obtener agua, o no llueve en el momento que el cultivo lo necesita. La sequía hidrológica, que se me corrió la letra, cuando ya la reducción de los caudales es muy baja, se han secado, ahí vimos lagunas, el río Salado de la provincia de Buenos Aires, este verano estuvo seco y ahora está totalmente desbordado, entonces disminuye los ríos, los lagos se secan, pero a su vez la napa desciende muchos metros, entonces los molinos no pueden extraer agua. En el caso de las sequías, están asociadas alteraciones de la presión atmosférica, la circulación del aire, el fenómeno niño, el fenómeno niña. Es un fenómeno de desarrollo lento, por lo tanto es muy difícil decir cuándo empieza y cuándo termina. Ha sido parte de conflictos en el mundo. Y en la Argentina, algunas de las que tenemos identificadas están dadas en este, digamos, dato. Vemos que hay desde 1574 registradas en algunas crónicas de viajeros o actas, digamos, de gobierno. No es que haya menos sequías que inundaciones, sino que no ha sido considerada con la misma relevancia en determinados momentos y las sequías han ocurrido permanentemente. Esta es otra imagen que también tomé en el 2009. Bueno, las tipologías, los efectos que tienen, hay algunas estrategias de prevención y mitigación. La alerta temprana es importante para poder prepararse, para poder almacenar alimento en la medida que se pueda o poder tomar decisiones del punto de vista de actividades que permitan poder sobrellevarlo o no gastar el dinero en vano. Y por otro lado, para el punto de vista social, quizás esto es importante saber que mientras en toda la provincia había sequía, en la gran urbe que es el conurbano nadie se entera porque uno abre una canilla y tiene agua. Y a muy pocos kilómetros de acá la realidad es totalmente distinta. Algunas de las ayudas, declaración de emergencia o desastre, solo tienen en cuenta la postergación. La emergencia es solo postergar el impuesto, no es que no te lo van a cobrar. Te lo cobran más adelante con intereses, esa es la realidad. Tiene que ser zona de desastre y esto ¿cómo se activa? El municipio lo pide a la provincia tiene que hacer un decreto o una decisión en Cámara, generalmente es decreto por los tiempos que son rápidos y después nación. Y en algunos casos, si lo declaró ya la provincia y la nación, los impuestos llegan con valor cero, pero son raras ocasiones. ¿Problemas en la gestión de esto? Sí. Los certificados de emergencia hídrica por sequía tardaron casi 6 meses. Y en el Banco Provincia, si vos tenías, eso sí es importante saber, si vos tenías un certificado de emergencia no podías pedir crédito. Te decían, en el Ministerio de Industria de la provincia te decían que sí, pero cuando vos ibas no. Entonces era como que había que estar muy cerca de los actores sociales relevantes porque en verdad era un trastorno. A veces decíamos, mejor no pedir, la gente decía, mejor no pedir la emergencia porque te encontrabas con algunas situaciones. ¿Qué es importante acá destacar? La alternancia, la región está sometida o afectada desde siempre a estos procesos alternantes. Es un fenómeno recurrente y esto requiere una preocupación. Y esa preocupación tiene que ver con la incorporación de estos problemas en la gestión integral del riesgo y la necesidad de adaptarse. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué se aprendió? Se aprendió la experiencia de todas las pérdidas. ¿Dónde está hoy la Argentina y hacia dónde vamos? 4 me quedan, Cris. Bueno. Una es, en la gestión pública, el Sistema Federal de Emergencias en Argentina se creó en 1999. Desde entonces estos paradigmas, sobre todo el sociológico, donde consideramos la amenaza y la vulnerabilidad, se incorporaron. Sin embargo, hubo varias situaciones, el marco de Hyogo y el de Sendai, que por alguna razón no permitieron instalar este sistema como se había pensado. Es recién, fíjense, que en el marco de Sendai empieza a tomar en el 2015 importancia a nivel de gestión nacional, estoy hablando, más relevancia, ya teníamos datos, teníamos relevamiento. En el 2016, con esta ley, se crea, se llama el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo,
Y este año se lanzó el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres 2018-2023. No es que el plan no estaba, el plan estaba ya pensado desde la ley, pero a medida de los decretos reglamentarios, las mesas, todo, ese plan tiene metas concretas para 5 años. Algunas de esas situaciones. Dentro de esos hay mesas, una de las mesas es la de amenazas hidrometeorológicas, donde se busca detectar las zonas vulnerables, las prioridades de acción en aquellas zonas que son más recurrentes o más graves los daños, ver las fuentes de financiamiento y establecer principios y metas generales. Desde el punto de vista de la amenaza, es caracterizar y hay objetivos específicos. Si ustedes buscan Plan Nacional de Reducción de Riesgos en Internet, está el documento para que lo puedan bajar con los mapas y tiene objetivos específicos y hay compromisos provinciales. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene que adherir a la ley y a su vez cada municipio tiene que articular con la provincia. Y en ese proceso estamos. Buenos Aires hasta hace pocos meses todavía no tenía la adhesión a la ley, pero ya tenía media sanción, por lo tanto se va incorporando. Esta imagen es de Dique Luján, en 2010 más o menos, provincia de General Villegas el año pasado, San Sebastián en Pilar, que es un emprendimiento muy importante en la cuenca del Luján, que ha generado un montón de problemas porque dificulta el desagüe del río y por lo tanto ocasiona inundaciones en Pilar y obviamente en Luján y aguas arriba. Y bueno, el Plan Nacional de Adaptación a los Extremos Climáticos se presentó el jueves pasado como parte del Plan Nacional del Agua. La idea es dar respuesta a los problemas climáticos derivados de eventos extremos, tanto de sequías e inundaciones, y lo que se busca es reducir el riesgo de desastre. Sabemos y se sabe que no se van a poder evitar estas situaciones. Entonces, el plan contempla de alguna manera una serie de líneas de acción que tiene dos grandes rasgos. Todo lo que es infraestructura, adecuación, manejo, nuevas obras para mejorar las condiciones de desagüe, reservorios de agua para retener según las zonas y las problemáticas, y otra es la gobernanza global del agua. ¿Y eso qué significa? Básicamente, fortalecer la gestión integrada de cuencas hídricas, en el cual estuvieron el jueves los representantes de todas las provincias, sobre todo porque hay cuencas que son compartidas, para poder trabajar en un marco en los que los tiempos nos corren. O sea, esto tiene que estar varias cosas ya resueltas en breve tiempo. Y lo que se apunta, decíamos, en la gestión integrada de cuencas, pero para eso necesitamos datos. Esos datos tienen que ver la información hídrica, la red hidrológica nacional, tener aforo de los ríos. Si no tenemos niveles de cuenca, que de hecho en la provincia de Buenos Aires el Salado tiene, no podemos predecir si el río subió, si bajó, cómo es su caudal, etcétera. Sistemas de información geográfica, y lo que se está trabajando también es en el tema de un mapa nacional de aguas subterráneas, porque hay zonas que tienen problemas con la napa alta justamente por esta cuestión del exceso de agua, obviamente vinculado al desarrollo sostenible. Y bueno, con esto termino. Lo que yo quería presentarles un panorama de las situaciones, de la parte conceptual, de la problemática en sí y un poco de lo que en algún punto se está trabajando para conocer hacia dónde vamos y dónde estamos parados. Así que el camino es justamente porque estamos yendo, digamos, hacia un marco que de alguna manera empieza a contemplar estos problemas como parte de la realidad. Con esto, muchas gracias. Bueno, y en este marco de sustentabilidad es que no tenemos luz. Así que, pero bueno, muchas gracias Adriana. Creo que justamente la propuesta de Adriana nos dio un pantallazo, rápido pero integral, ¿no? Porque generalmente nos centramos en el problema de las inundaciones como un gran problema extraordinario, y lo que está mostrando Adriana es la complejidad de estas problemáticas, ¿no es así? Desde los procesos naturales a los procesos sociales, y justamente la integridad que tiene toda esta cuestión de los procesos atmosféricos con el tema del agua. Y nosotros no podemos, siempre había un documento que salió hace unos años, generado por brasileños y portugueses, que se llamaba Territorios da Agua, para comprender la complejidad de lo que estamos haciendo con el agua.
Pasamos una ronda de preguntas, si alguien tiene que hacer. Creo que fue bien detallada la presentación, pero por supuesto pueden haber dudas o pueden hacer algún comentario o alguna necesidad de algún concepto o algún caso que les quede pendiente de lo que nos pudo expresar Adriana con tanta simpleza y con tanta profundidad de conocimiento, porque lo que a veces siempre lo que trabajamos en la universidad siempre decimos que es tan importante investigar como también comunicar, ¿no? Entonces, lo que Adriana, además de ser un pantallazo de temas tan complejos, lo que ha tenido es una gran simplicidad en poder transmitirlos. Pero así todo puede haber algún tipo de interés y de pregunta. Así que acá tenemos. Un segundito porque tenemos que pasarte el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan. A mí me gustaría saber qué tan compleja es la situación de la laguna Picasa y si por ahí cuando es una situación interprovincial como esa se agrava la situación y para dónde tendrían que drenar el agua. Bueno, respecto de la laguna de la Picasa, bueno, sabemos que es una cierta gravedad. De hecho, la ruta estuvo cortada, se está trabajando en ello. Hay algunos proyectos que no desconozco si están avanzando o no, pero particularmente que tenían una idea de establecer como un canal que desaguara hacia el Carcarañá y de ahí al otro río como un gran acueducto. Y en la laguna de la Picasa, bueno, acá no tengo, pero hay unas imágenes, tengo unos mapas donde se ve la evolución, así como en este momento, estos últimos años, ha incrementado su superficie por el tema del agua. También otros años ha estado con menor caudal. De alguna manera, indirectamente, toda esa zona del norte de Buenos Aires está vinculada subterráneamente también. Entonces, en este momento no tiene una relación directa, pero sí, si uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, uno encuentra que las obras de la cuenca del Salado están divididas en 4 tramos. El tramo de la desembocadura, que es el tramo 4, está prácticamente terminado y están avanzando en el resto. Y en otras zonas de la provincia lo que se están haciendo también son reservorios y formas de retención para ir manejando el agua. Porque imagínense que cuando se piensa y se proyecta un acueducto para que salga para el lado de Santa Fe, y la población de Santa Fe, los municipios aledaños, de alguna manera no quieren, porque ¿qué pasó con el canal Ameguino? No me quiero ir del tema, pero el canal Ameguino se construyó. Mientras estaba habilitado, perfecto, pero se cerró el canal y el agua siguió drenando porque el sistema estaba modificado de manera subterránea. Entonces, para Santa Fe sería, digamos, hay distintas posturas o visiones respecto de estas situaciones. Se están trabajando en obras, pero bueno, también esto tiene que ver cómo se presentan las lluvias y la continuidad o la intensidad de acá a un futuro, ¿no? No te puedo dar más detalles, por ahí no estoy tan centrada en el foco, particularmente en la Picasa, es lo que conozco. ¿No sé, alguna otra pregunta? Quizás yo me quise centrar más en el interior, porque por ahí en el conurbano me iba a llevar mucho más tiempo y hablar de La Pampa también implicaba hablar un poco de la región pampeana, sobre todo bonaerense, las distintas dinámicas que se presentan con el escurrimiento, con la topografía, con las características de las ciudades que fueron fundadas. Por ejemplo, Peguajó es una ciudad que tiene todo un anillo perimetral para evitar que se inunde como protección. Varias ciudades están teniendo ese tipo de obras. En otros casos uno puede ver que hay canales que se hicieron que tienen forma de ángulo recto, con lo cual imagínense, cuando viene el agua naturalmente seguiría derecho, tiene que doblar 90 grados, etc. Entonces hay varias situaciones que se empiezan a ver a medida que uno empieza a conocer determinadas obras que realmente son complejas de solucionar, complejas por lo físico, por lo técnico, por los costos, por los tiempos,
porque en algunos lugares no hay tanta información sobre la recurrencia, pero también por los intereses de los distintos actores sociales involucrados, ¿no? En algunos casos interviene la autoridad del agua. Yo les decía que hay muchos en la provincia, que el año pasado hubo muchos procesos judiciales, recursos de amparo, etcétera, justamente por estas problemáticas entre vecinos. Y también hubo muchas asambleas y muchas reuniones en distintos municipios, porque aguas arriba, aguas abajo, arroyos, canales, etcétera, el problema está vigente. Y bueno, en este momento, desde la provincia, por lo menos uno ve que hay algunos avances de obras, porque sabemos que si el salado no puede desaguar al río de la Plata, el agua no va a salir por ningún lado. Hay algunos avances en obras, pero no nos podemos, digamos, quedar con eso. Nos tenemos que también trabajar con la población, con los municipios e interactuar para que esto sea de manera más consensuada y entonces evitan los conflictos. Bueno, yo creo que quedaron todos como atónitos, ¿no? Estamos procesando todo esto que nos está dando Adriana, informando y cuestionándonos esta visión integral de la geografía. Y justamente yo simplemente quería hacer un aporte que son los actores sociales, los gubernamentales, los productores, pero también las asociaciones civiles, que han adquirido un papel muy importante en todo lo que es la agenda política a través de la agenda pública de pedir soluciones. Pueblos bonaerenses que quedaron bajo el agua, la ciudad de La Plata, lo que implicó, pensemos, centro de poder político administrativo de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 60% de la población, de la riqueza del país, nada más ni nada menos que un proyecto de ciudad moderna bajo el agua. Moderna en el sentido clásico de configuración y planificación urbana, ¿no? Entonces, lo que está planteando Adriana es justamente este cambio de visión tan radical que en 20 años hemos logrado como país, como región, pero fundamentalmente porque hay un montón de preguntas y de situaciones que remediar y que prevenir, ¿no? Un poco esa es la idea de... Y que en este sentido el conocimiento geográfico, las viejas definiciones de las décadas de los 60 que nos decían que la geografía era un conocimiento de síntesis, para mí no está muy lejos de eso, digamos. El conocimiento geográfico en un sentido social, en un sentido civil, en un sentido técnico, es fundamental para entender estas cuestiones. Por eso la propuesta de Adriana en su materia en la carrera, como la de Horacio desde otro lugar, son como componentes de un importante rompecabezas que hace esta relación sociedad y conocimiento. De ahí que esperemos que el próximo año tengamos otro tipo de charlas, quizás vuelva Adriana con algún otro tema, pero vamos a ir mostrando justamente estos prismas de entender a la realidad no como un único producto, sino como multifacético, donde el territorio sigue siendo el protagonista. No sé si querés agregar algo. Sí, vos hablabas de las ONG, también el rol de cada ciudadano. En muchos lugares no hay ONG, no hay asociación, no hay nada y la gente misma de alguna manera se acercó al municipio de manera individual, se fueron juntando y de alguna manera consiguieron, solicitaron petitorios y todo para que las autoridades se movieran ante la provincia y actuaran o les ayudaran desde el punto de vista legal, y eso también hace a nuestra responsabilidad como ciudadanos, que también tenemos esa posibilidad y la necesidad de exigir a las autoridades ante determinadas situaciones. Y sobre todo ahí me parece rescatar que la charla de la conferencia, digamos, de Horacio, la importancia que tiene el ordenamiento ambiental del territorio cuando uno proyecta, lo que ya está hecho está, pero de acá a un futuro la proyección tiene que considerar estos elementos, porque si no estamos en la misma situación que ahora. Entonces, hoy por hoy hay municipios que ya tienen su código de ordenamiento urbano, que tienen su plano, lo están desarrollando, no pueden dejar de lado las situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestas. Y esa es y para ir cerrando, uno cuando mira, acá somos profesores de geografía, vamos a ser profesores de geografía quizás con alguna intención de continuar nuestros estudios de grado en la universidad. Pero justamente lo que nos propone estar frente a adolescentes es
justamente el gran desafío es mostrar que el conocimiento geográfico es una herramienta básicamente social, ¿sí? Y no quiere decir que la geografía física sea una cáscara sin ningún contenido, muy por el contrario. Ese conocimiento adquiere relevancia cuando ponemos la categoría social del territorio, si no, es un inventario sin sentido. Pero esos inventarios, utilizados como herramientas, son los que nos permiten entender las cartografías sociales que están detrás de estas inundaciones. Por eso vamos a ir mostrando la complejidad de una visión geográfica crítica de diferentes lugares, donde nosotros somos los protagonistas en el aula, y que por favor no destruyamos las perspectivas de un ciudadano crítico, donde el territorio pasa a ser la categoría catalizadora de lo que nos está pasando como sociedad. Así que muchas gracias, profe, por acompañarnos nuevamente, y bueno, los quedan invitados a profundizar este tema de riesgo a aquellos que tengan ganas de continuar estudiando acá en la universidad. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos.